Por lo general, cuando hago un video titulado "Lo que no te cuentan de tal producto" o "Antes de comprar algo, mira este video", la gente se lo toma de plano como si voy a dar una opinión negativa o porque tiene un problema en específico, pero no necesariamente significa eso. Pero, ¿acaso este video será para meter hate a la RX 6600 XT o acaso será todo lo contrario? Pues acompáñame a descifrarlo en este video. Pero antes de comenzar, un mensaje de nuestro sponsor. CaseyFan es una página donde puedes comprar miles de claves de activación, ya sea para juegos o en este caso lo que más llama la atención es la clave OEM de Windows 10 Pro, que nos sale poco más de $7 usando el código SK50. Una ganga si quieren desaparecer una fea marca de agua y tener más ventaja de personalización. Además tiene soporte online 24/7 y se admiten reembolsos. Si te interesan los programas de Office también puedes obtenerlos por un muy buen precio, ya sabes, con el código SK50. Muchas gracias a CaseyFan por patrocinar este video y ahora sí, continuemos. La RX 6600 XT se presentó prácticamente junto a la RTX 3060, por lo que la gente piensa que compiten directamente con esta gráfica. En parte es cierto, pero la realidad a la hora de comparar cara a cara nos damos cuenta que tiene un rendimiento algo superior en casi todos los títulos a favor de la RX 6600 XT, pero ojo, sin implementar las tecnologías ya conocidas, porque sí, la RX 6600 XT ya tiene compatibilidad con Ray Tracing y aunque Nvidia tiene más recorrido en este ámbito y también la ventaja que Nvidia tiene DLSS, el cual funciona verdaderamente bien, y otras tecnologías también que hablaré más adelante que pueden ser de suma importancia para ti. Así que en juegos 1080p sin activar ninguna tecnología, la RX 6600 XT no solo es superior, sino que también es la opción más inteligente. No sé si en los diferentes países aplica lo mismo, pero aquí la RX 6600 XT está más barata o al mismo precio que la RTX 3060. Así que si tú eres de las personas que pone el juego a 1080, todo en medio, alto o ultra y no le importa nada más, esa RX 6600 XT te está quiñando y no sé qué estás esperando. Ahora vamos a hablar de las otras tecnologías, en las cuales sí saca pecho la RTX 3060 o hasta gráficas más básicas de Nvidia, y que para algunos puede ser un determinante muy grande. Pero antes déjame recordarte que si te gusta la PC o el mundo de la tecnología en general, y que sobre todo sea opiniones sinceras y no condicionados por el dinero como otros, te recomiendo que ahorita mismo te suscribas, ya que no te vas a arrepentir. Ahora, de la tecnología que me refería y en la cual Nvidia lo hace muy bien es el apartado de hardware dedicado para la codificación de video. Esta es una herramienta muy pero muy útil si eres creador de contenido, streamer o editas video y no tienes un procesador tan musculoso, ya que sobre todo, aparte de que funciona muy bien, es muy práctico, ya que con dos teclas puedes grabar, como también puedes hasta incluso grabar los 5 minutos que ocurrió en el pasado, ya sea porque sacaste un clic bien pro o porque pasó algo gracioso, y guardarlo para después compartirlo es un golazo, ya que los FPS no se ven prácticamente afectados, a diferencia de la RX 6600 XT, que si bien es una gráfica muy potente y el bajón de FPS al grabar es mínimo, aún así se nota a comparación de Nvidia. Y no solo eso, sino que su software también a veces se traba y pues le chupa un huevo cuando le das la tecla de grabar. Ojo, que esto lo digo teniendo experiencia con tarjetas gráficas de AMD y también de Nvidia. Siguiendo con el tema de codificación de video de Nvidia, también si editas puedes habilitar la exportación por el codec NVENC. Y si tienes un procesador no tan top, pues este codec te ayudará a agilizar el proceso, y lo más impactante creo que es al momento de hacer streaming, pues este también nos sirve y va muy pero muy bien, ya que los que hacen streaming con el codec X264, o sea el procesador, sabrán que los FPS disminuyen en algunos casos de 20 a 50 FPS, dependiendo claro del juego y tu procesador. Pues este codec de Nvidia, la disminución de FPS es mínima al hacer streaming, con el codec NVENC New que traen todas las gráficas RTX y algunas GTX. La verdad es muy útil y no sé qué espera AMD para pulir su codec, que ya sé que tiene
tiene uno, pero no funciona igual de bien. Así que si no te importa activar tecnologías, hacer streaming, crear videos o grabar la pantalla a alta calidad y sin perder FPS, la RX 6600 XT sin pensarlo, ya que es la reina para el 1080p y para explorar el 1440p. Pero si para ti es vital las tecnologías de Nvidia, cómprate la RTX 3060 y hasta diría que ahorres más por una RTX 3060 Ti, que es aún más calidad-precio. Antes de terminar, quiero preguntarles que si les gustaría que haga streaming más seguido, respondiendo sus dudas y viciando un poco, ¿por qué no? Pero mi duda es que se va a hacer en una plataforma externa, pero aún no me decido en cuál. Puede ser en el verde o en el morado. Estoy leyendo sus respuestas en los comentarios. Yo soy Suárez de la Lava y nos estaremos viendo en un próximo video.